Saludamos a esta hora a Claudio Fuentes, él es doctor en ciencia política, investigador del Centro de Estudios Intelectuales e Indígenas y nos atiende justamente desde Chile. Señor Fuentes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mire, queremos saber cómo están las cosas en Chile hoy después de esas imágenes tan aterradoras que hemos visto rodar por los diferentes medios de comunicación durante el fin de semana. ¿Cómo explicar este alzamiento tan violento que se ha dado en Chile? Porque la excusa fue las alzas en las tarifas del metro, pero ya el presidente Piñera se echó para atrás y esto no para. Mira, efectivamente este es como la idea de una olla a presión. Yo creo que había muchos temas en la agenda social, sobre todo, que tenían que ver con condiciones de vida, el tema de las bajas pensiones, ha afectado a mucha gente, los salarios muy bajos, el promedio del salario está muy bajo en relación y además existe una fuerte desigualdad en los salarios en Chile. El tema de la salud ha estado la preocupación de la gente y el tema del transporte. Entonces, yo creo que fue como la gota que rebasó el vaso y que hizo, además, combinado con una falta, a mi juicio, de visión política respecto de las respuestas políticas que se dieron en lo inmediato, que generaron esta explosión social y que ya no es solo sobre la tarifa. Como tú dices, se congeló la tarifa y no es suficiente porque ya aparecieron otras demandas, el tema del agua, el tema de las condiciones de vida medioambientales en algunas ciudades y se expandió a todo el territorio. Entonces ya no es solo Santiago, es el país completo. Claudio, ¿usted cree, como lo afirmó ayer en la tarde, Diosdado Cabello, que todo esto está influenciado, movido desde el régimen de Venezuela, tal vez apoyados por Cuba? No, 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 no. No, acá yo creo que cuando uno ve, mira, Chile es un país que en los últimos 20 años, eh, una de las características que ha tenido es la desconexión entre la política y lo social, una fuerte fragmentación de lo social, no hay partidos que estén conectados con raíces en la sociedad. Por lo tanto, lo que tú ves acá es descontento popular, pero no está manejado, articulado por algún partido. Ese es el drama que los partidos están viendo, que ven una sociedad que se moviliza, un estallido social que tuvimos en los años 40, por ejemplo, en Chile, el 49 y antes, a principios del siglo XX, pero que no tienen conexión con alguna organización política que esté con una agenda política. Es un descontento en algunos casos delincuencial, en otros casos honesto y pacífico, y en otros casos con algo de tinte político, pero en general es una molestia, una rabia frente a las condiciones de vida, pero yo creo que es muy difícil que hacer el argumento respecto de que esto está gatillado y motivado por algún movimiento político extranjero y menos todavía extranjero. Señor Fuentes, sobre este tema de la desigualdad como motor de lo que está pasando en Chile, que usted lo ha mencionado ya varias veces durante esta charla, ¿cuál es la realidad de esa brecha social en Chile? Es un tema que se ha puesto sobre la mesa ahora que el mundo está viendo como esta rebeldía de la gente. ¿La brecha social es muy grande? Efectivamente, mira, acá lo que pasa con Chile, a diferencia de otros países de América Latina, es que en los últimos 25 años hubo crecimiento económico, hubo reducción de la pobreza efectiva, o sea, de 50% que teníamos en el año 90, estamos en un 15, un 20%, y por lo tanto hay un mejoramiento de las condiciones materiales, pero al mismo tiempo esta nueva, llamémoslo, clase media que surgió, es una clase media precaria, que tiene que financiar su educación con el bolsillo, su salud con el bolsillo, que tiene que pagar tax para andar en las calles, un peaje para andar en las calles porque están concesionadas, que llega la vejez y tiene una pensión
muy pequeña porque es un sistema privado en donde depende de lo que tú cotices, lo que vas a recibir cuando eres viejo y por lo tanto, si cotizas poco, vas a recibir muy poco. Entonces, la mayoría recibe pensiones muy pequeñas. Estamos hablando de $300 y quizás mucho menos. Entonces, de hecho, son $150 el promedio de recepción de pensiones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vive la gente? Con deuda. Un sistema económico que facilita la deuda, que facilita la obtención de crédito. Entonces, estamos con una sociedad altamente endeudada que vive, acá se dice, de la bicicleta, es decir, dando vuelta a la deuda para poder vivir. Y es esa presión. Imagínate en ese contexto si un familiar le da cáncer o tiene una enfermedad, ¿no? Entonces pierdes un ingreso familiar, tienes que asumir los costos. ¿Cómo lo resuelves? Haciendo rifa, a solidaridad social, de la gente que te ayuda, de los vecinos. Entonces, es ese tipo de condición de vida que se está llevando a cabo en Chile. Entonces, tenemos mejores condiciones, pero con un estrés económico familiar muy fuerte, y es eso lo que la gente llama a la frustración. Y por otro lado, tú tienes un sistema político que tiene sueldos muy altos, que tiene muchos privilegios. Han habido escándalos de colusión de las grandes empresas, del papel higiénico, de los pollos, de las farmacias, de los remedios, que dicen, bueno, y nadie se va preso. Entonces, mucha abuso empresarial y con esta vida que es muy tensionante para la gente, y esa mezcla yo creo que genera este tipo de reventones sociales que nos acerca mucho más a lo que es la realidad latinoamericana. Claudio, ¿quién está detrás de estas protestas entonces? ¿Quién es el responsable, el que está llevando este alzamiento que, entendiendo sus razones, pues nada justifica 7 personas muertas? Sí, ya van 10. Aumentó a 10. Mira, es una excelente pregunta. A ver, esto surgió así originalmente de un grupo muy pequeño de estudiantes secundarios que no tienen militancia política, que no responden a máquinas políticas y que se organizaron, autoorganizaron para protestar por el alza de las tarifas. Y que se pusieron afuera del metro a decirle a la gente evada, pase, pase. Entonces generaban protestas y empezó la gente a circular. Y la gente empezó, y esto aumentó, a día aumentó, aumentó. Y después se fue a las calles y después, y por lo tanto, decir, a ver, ¿quién está detrás? Hay organizaciones sociales muy pequeñitas en distintos espacios, universidades, sectores secundarios, pero que no responden a los partidos tradicionales, tampoco responden a lo que es el Frente Amplio. El Frente Amplio es una nueva organización que surgió de las protestas del 2011, pero que hoy día está en el Congreso, representan el 12-13% del Congreso, pero ellos tampoco articularon esto. Ellos se sumaron a esta manifestación, pero no son los responsables. Entonces, se organiza, es muy desde abajo, muy local, usando el teléfono para organizar pequeños grupos y que ellos dicen vamos a protestar y se masifica. Por lo tanto, no hay de hecho, tampoco se puede identificar un líder, no hay un líder, son todos anónimos, no hay vocerías de gente que está diciendo mañana protesta, es todo anónimo y por lo tanto no podemos hablar de ni una cara, ni un rostro, ni un líder, ni tampoco de organizaciones que están detrás. Es muy anómico y muy desde abajo el proceso de manifestación. Ahora, a esto se suman ahora, después del segundo, tercer día,
algunos grupos de izquierda, particularmente del Frente y del Partido Comunista, pero ellos no están liderando este fenómeno. Pues Claudio, muchísimas gracias por atendernos a esta hora en Chile, por explicarnos la situación. Seguiremos muy atentos a lo que pasa. Un gran abrazo desde Colombia. Que tengas un buen día, Claudio. Gracias. Chao. Que estén bien.